¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de un cáncer del cual adolecemos hace muchísimos años y lo hemos venido platicando también en los últimos meses aquí en Mega Noticias TVC y bueno, también en A Fondo, por supuesto, y en Expedientes TVC, el tema de corrupción e impunidad. Eso que 2016 marcó uno y otro gobernador señalados de corrupto. Hoy vamos a hablar de este libro, Entre políticos y rufianes, y con su autora Isabel Arvide, periodista. Isabel, un gusto tenerte con nosotros. Para mí es un honor. Buenos días. Que estés muy ¿Cómo bien. estamos? Y yo sé que estás ahorita con el problema de la garganta, no te preocupes. Gracias por regalarnos unos minutos. Corrupción e impunidad, eso podríamos manejarlo como es lo que señala a nuestra clase política, es lo que distingue a nuestra clase política. Es lo que distingue a un grupo de la clase política que está en el poder y que sobre todo viene estando en el poder en los últimos años, ¿no? Yo diría que es muy reciente. A mí me gusta mucho una frase de Diego Fernández de Ceballos que dice que no es que los actuales políticos sean más corruptos, sino que son más desconfiados. Te preguntas por qué, dices que todo lo ponen a su nombre. Había modos, había formas en los políticos antiguos, en el antiguo sistema político, de hacer negocios que no te lesionaran el ejercicio del poder. O sea, la forma de hacer dinero siendo una figura pública, estando en el poder político, no tenía que ver con tu ejercicio del poder. Es decir, no te robabas el dinero de los hospitales, no te robabas el de los puentes, no te robabas la obra social. Había negocios, entregabas a la sociedad. Había negocios del poder, negocios paralelos, que fueron legítimos. Y que así ves las grandes fortunas. Hablemos que es como yo comienzo mi libro, de Carlos Jan González, habla del profesor Enrique Olivares Santana, habla de muchísimos políticos de aquella época, de Alemán, de todos los políticos que estuvieron de los 50 para acá. Y hay unas grandísimas fortunas. Claro. Pero son fortunas legítimas, no son fortunas que alguien le dijera en su momento, es que diste una medicina mala para que los niños se murieran de cáncer, ¿no? Que eso me parece ya un nivel horripilante. Dime una cosa, ¿qué cambió? Hablabas de Carlos Jan González y me hiciste recordar aquello de político así comienza, pobre político. Así comienza, ¿no? Mi libro, es la primera frase. Y lo decía. ¿Qué cambió? Y si no lo decía, pues ya ahora para la historia lo dijo. Cambió la permeabilidad social y cambió que llegaron al poder tecnócratas, que llegaron gente que de verdad pensaron que el poder era para servirse y para servirse a manos llenas. El ejemplo de Duarte, que yo apenas lo toco en el libro, apenas, porque es que cada vez que pasaba algo de Duarte era peor y era peor, era una bola, ¿no? Y no se acaba, ¿eh? Lo que nos queda ahorita es la impunidad, pero durante 2 o 3 años, los últimos 3 años de su gobierno por lo menos, todo mundo, en todos los medios, en todos lados, dijimos y escribimos qué estaba haciendo. ¿Qué estaba pasando? O sea, no puede haber sido algo más obvio, ¿no? No había forma de ser más corrupto que Duarte, ¿no? ¿Quién era Duarte el sexenio anterior a ser gobernador? Un funcionario mediano al que Fidel Herrera decidió hacer gobernador. Punto. O sea, había sido dirigente del PRI, había sido diputado local, había sido líder de la CNOP, había sido lo que antiguamente eran todos antes de llegar a ser gobernadores, ¿no? Y además tenía menos de 40 años, ¿no? ¿Te acuerdas que el presidente Peña Nieto habló de los gobernadores jóvenes, de la nueva sangre del PRI? Pues los gobernadores jóvenes resultaron ser muy cuestionados y en el caso de Duarte, horripilantemente corrupto, ¿no? Más allá de todo. Mira, ahorita, ¿qué gobernador no es cuestionado? Estamos hablando de los Duarte, de los Moreira, de los... tomando el tema de Villanueva, que acaba de regresar a casa, de los Borge, de los gobernadores en el Estado de México, en Michoacán. No hay dónde. Erubiel no es cuestionado, ¿no? Erubiel no es cuestionado. Nadie dice que es ladrón.
le puedes decir muchas cosas. Vamos a pero esperar. acuérdate de Borges y acuérdate de Duarte. Que desde antes, ¿no? Y acuérdate Sí. de todos ellos, bueno, de Rodrigo Medina. De Rodrigo Medina. Que había señalamientos y señalamientos, ¿no? ¿Qué hay hoy que no había antes? Redes sociales. Y hay mecanismos de transparencia, o por lo menos en los cuales la sociedad exige, quiero saber, y si el hombre en el poder dice, no quiero decir, ya hay un señalamiento. Oye, hoy a la luz de todo esto que tú estás mencionando, Isabel, las redes sociales, el destape a través de las redes sociales de los actos de corrupción, de que aparecen uno y otro y otro y otro y otro, no hemos dado el siguiente paso, acabar con la impunidad. Porque ahí tenemos a Duarte, poco más de 100 días fugado, y apenas le activan la ficha roja. Es el juego de este gobierno, y yo creo que es por lo que van a juzgar más severamente al presidente Peña Nieto, cuando esto termine, cuando todo sea tema de la historia. ¿Por qué? Porque también está el Bester Gordillo, de quien yo hablo en el libro, y lo que tú tienes es a una mujer en la cárcel por hacer lo mismo que hizo 20 años de su vida, que era utilizar el dinero del sindicato para lo que ella le dio su gana. Sí, claro. Pero todo el mundo lo sabíamos. La casa en San Diego, todo el mundo lo sabía. La ropa con la que se vestía, el departamento, todo lo que se volvió pecado era del conocimiento popular. Y ahora está en la cárcel. Por los agentes del poder. Y ahora está en la cárcel porque ya no fue útil para presidente, no apoyó a Peña. Porque se peleó con él abiertamente, porque lo ofendió, porque lo agravió, porque se confrontó con él. Sí, pero la señora tiene 4 años esperando juicio. Y yo no estoy diciendo ni que sea buena, ni mala, ni peor. Simple y sencillamente no hay fundamento legal para lo que está acusada. ¿Por qué? Porque el dinero del sindicato era dinero que el líder del sindicato podía utilizar para lo que quisiera. Y si lo utilizó para algo que no le parecía a sus agremiados, tendrían que ser ellos quienes le reclamaran. En cambio, estamos como en la época de Al Capone, ¿no? Es que no pagaba sus impuestos, es que blanqueaba el dinero. Eso no es cierto, ¿no? Y tiene 4 años sin que le den lo que le tendrían que dar por ley, que es prisión domiciliaria por su edad y por su salud, y sea juzgada. No puedes pensar que en 4 años el juez no puede haber leído el expediente y haber dicho es culpable o es inocente. Entonces ahí tienes un caso de un manejo de justicia inmoral por razones políticas. Y tienes el caso de Duarte en el otro extremo, que es un caso de impunidad por razones políticas igual de inmoral, ¿no? Duarte va a ser la piedra más grande en el zapato del presidente Peña, ¿eh? Y de México, ¿eh? Y de México, porque mientras no lo detengan, es un escándalo. A ver, ¿por qué no lo detuvieron en su momento? O sea, Miguel Ángel... Como a Padres, por ejemplo. ¿Lo podrían haber agarrado saliendo de aquella entrevista en la televisión? Hace un año la gobernadora de Sonora vino exigiendo antes de que fuera detenido Padres, que todas las acusaciones que ella había hecho de forma legal, fincado ante el Ministerio Público, fueran investigadas. Y no pasó nada. O sea, los tiempos de la justicia no pueden estar supeditados a razones políticas. Eso ya no lo perdona la gente. Hay que medir el agravio que tenemos como sociedad. ¿Te imaginas, Isabel, la serie de entramados, de vinculaciones que cada uno de estos gobernadores señalados tienen para destapar una cloaca enorme que desgajaría a este país? Pero ¿sabes qué? Ya está destapada. Ya nada más faltan las pruebas, pero ya está destapada, ¿no? A ver, ¿qué dijo Miguel Ángel Yunes cuando todo indicaba que no lo iban a dejar tomar posesión, ¿no? Sí, Tengo una información muy fuerte que va a sembrar al país. La información muy fuerte no la dijo, pero sí siguió con el tema legal en contra de Duarte y recuperó más de 1.200 millones de pesos para el día en que tomó posesión. O sea, sí se puede. Sí hubo presión. Sí se puede, Finalmente claro. tuvieron que responder y ahora va contra Fidel Herrera. Y cuidado, si hay un enemigo político fuerte, es Miguel Ángel Yunes, que es un hombre de una inteligencia y de una verticalidad. O sea, Yunes es el mismo. Hace 40 años pensaba y hablaba como hoy. Que hace ya algunos años hubo señalamientos contra él, ¿no? Y Fidel Herrera pensaba y hablaba como hoy.
y que no es muy respetable, que digamos. O sea, yo he oído hablar de Fidel Herrera hace 40 años de relaciones peligrosas con gente muy peligrosa. A ver, déjame, ya casi estoy por irme a un corte y acabas de tocar un punto, creo que es sensible. Entre políticos y rufianes, a ver, dime una cosa, ¿el narco, el crimen organizado, está en este vínculo con el poder? Está en algunos ámbitos, está en algunos niveles, pero sobre todo lo más grave, y es lo que acabamos de ver en Playa del Carmen y en Cancún, sobre todo Playa del Carmen, está siendo quienes gobiernan. Eso es lo que a mí me preocupa terriblemente. ¿Por qué digo esto? Porque en Playa del Carmen, como les quieras llamar al grupo, porque unos dicen que es el nuevo cártel de Cancún, otros que es el de Jalisco Nueva Generación, otro es que es lo que quedó de los Zetas antiguos. Pero quien sea está cobrando derecho de piso. ¿Qué quiere decir eso? No que el dueño de la discoteca Cocobongo, que es donde van todos cuando van a playa, tenga que pagarles dinero. No, es que el campesino humilde que vende miel está pagando un porcentaje de lo que venden para que lo dejen vender. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno ha sido omiso, que se ha echado para atrás y que ha permitido que quien dicte lo que debe suceder o no debe suceder sean los narcos. Eso a mí me parece más grave que cualquier complicidad. La omisión es también algo punible, ¿no? Así es, estás hablando de Quintana Roo, pero bueno, pasa en muchas otras zonas del país. A ese nivel, el que vende miel, ¿tú lo habías oído antes? No. El que vende miel. ¿Por qué entraron al Nuparro? ¿Por qué no quiso pagar derecho de piso? Derecho de piso, así es. Vamos a hacer una pausa. Isabel, permíteme tantito. Regresamos porque estamos hablando de entre políticos y rufianes. Con Isabel Arvide. Volvemos. Vives con miedo y tienes precaución, pero yo sí quiero decir ahorita que este gobierno es omiso. Continuamos aquí en Expedientes TVC hablando de entre políticos y rufianes con Isabel Arvide. Y antes de irnos al corte hablábamos del tema del crimen organizado, del narcotráfico inmerso en muchas entidades del país y me decías que no a tal grado. A ver, Fidel Herrera, ¿no? Vamos a tomar un tema muy cercano, porque aparte viene a defenderse y viene con un gran apoyo del gobierno federal. Esperemos que llegue. Pero viene, trae todo el apoyo del gobierno federal, ve la información, hay una línea para defenderlo, ¿no? Y además su hijo ya mandó pintar bardas en Veracruz, bienvenido Fidel, etcétera. Vamos a ver una confrontación muy interesante, porque yo le apuesto y le he apostado siempre a Yunes, ¿eh? Ojo con Yunes. Fidel Herrera, desde que fue gobernador, todo mundo tenía señalamientos de él con los Zetas. Así es. Y hay unas fotografías donde él está montado a caballo, porque le gustan mucho los caballos, con un señor apodado el Rojo, el Colorado, que fue detenido en Estados Unidos justamente por ser un personero, un lavador de dinero, un socio de los Zetas, ¿no? Entonces, ahí hay evidencias. Esto es algo que nunca hubiéramos visto hace 30, 40, 50 años. Y más que evidencias, hay como una sospecha generalizada, ¿no? Sí. Ahora, el problema es la omisión o la complicidad. ¿Por qué los gobernadores no combaten el crimen organizado en sus estados? ¿Por qué en Tamaulipas tenemos el problema gravísimo que tenemos? ¿Por qué en Guerrero? ¿Por qué ahora en Quintana Roo nos viene ese problema? ¿Es realmente complicidad o es que al Estado mexicano no le ha interesado? O sea, hay un fracaso de los jefes militares en funciones de seguridad. La estrategia no ha funcionado. Yo creo que más que la estrategia no funciona el fondo, no funciona en la decisión política que tiene que venir de hasta arriba. Y entonces tú, presidente, le ordenas al secretario de la Defensa, le dices, tus comandantes de región tienen que entrar y tienen que combatir y limpiar. ¿Desde dónde? Desde el narcomenudeo. Tenemos el caso de un general de apellido Nieto, que es el comandante de la región, general de brigada, muy raro, porque solo en este sexenio hay generales que no son de división, que supuestamente mandan a otros de división por ser comandantes de región, ¿no? Y ahí es un absurdo. Pero este es el comandante de la 10ª región militar que
tiene Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y ahora con los hechos violentos de Playa del Carmen dijo, es que el nuevo cártel es así y así, lo integran tal y tal gente. Un nivel de conocimiento que tú, ciudadano, tienes que decir, si sabes tanto, ¿por qué no los detienes? ¿Por qué no actúas? Y de ahí vamos a la Policía Federal. Y la Policía Federal, el delegado de la Policía Federal en Quintana Roo, en Guerrero, vamos a hablar de Quintana Roo porque fue lo más reciente, dice, a mí eso no me toca. ¿Quién me ordenó? Y el de CISEN que está ahí dice, yo nada más investigo, yo nada más le digo que ya está fulanito. Y el de la Marina dice, pues yo estoy a la espera de órdenes. Y el secretario de Seguridad Pública del Estado dice, pues a mí eso no me corresponde. Y entonces, ¿a quién le corresponde? Tenemos una urgencia terrible, no de esta nueva ley militar o de militarización o de si él tiene que estar fuera del ejército o tiene que regresar a los cuarteles, sino de decir, a ver, ¿qué tienes que hacer, ejército? Policía Federal, ¿qué tienes que hacer? Delimitar funciones y que éstas se cumplan. Pero déjate de delimitarlas, que todas ellas vayan encaminadas a lo más urgente. Te vuelvo al ejemplo de Playa del Carmen. Tenemos que terminar con el derecho de piso. No puede ser que un pobre campesino no pueda vender miel. Ya tocamos fondo. ¿Eso es responsabilidad del gobernador? Yo creo que no. Yo creo que lo que hubo en el gobierno de Félix González y el gobierno de Roberto Borge es una parálisis frente a esto. Y si tú te paralizas, el espacio no se queda vacío, se llena. Claro. Y lo llenaron los delincuentes. ¿Qué pasó en Guerrero? Yo creo que en Guerrero sí había una complicidad absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estás hablando del PRD, ahí estás hablando de municipios muy infiltrados, estás hablando de policías municipales al servicio de los criminales, sicarios de ellos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en Tamaulipas? ¿Por qué todos los días nos levantamos con noticias de más asesinatos y más descabezados y más violencia? ¿Dónde está el ejército? O sea, la discusión no puede ser que esté fuera o que esté dentro de sus cuarteles, sino ya lo que haga, que lo haga bien, que dé resultados. El problema, vamos, así como lo estás planteando, viene de la federación, de ahí parte. Y ahora, ahí está la federación no se quiere hacer cargo, pues entonces que se convierta en otro sistema político porque justamente porque es federal y porque los delitos son crimen organizado, corresponden a la federación. O sea, ¿tú crees que un policía municipal, y te estoy hablando otra vez de Quintana Roo, que lo conozco muy bien, de Playa del Carmen, que gana 5,000 pesos al mes, que medio ha pasado un examen de confianza o no lo ha pasado, pero no lo han corrido, va a confrontarse con estos señores que impunemente llegan y matan a todos? Sí, claro. Me llama la atención, y se lo digo a ustedes también, quienes nos están siguiendo aquí en Expedientes TVC, en este libro hablas también de Humberto Moreira, Coahuila. Sí. Hasta donde entiendo, y dime si estoy equivocado, asesora en materia de seguridad. Sí, claro. ¿Qué dices de esta administración señalada, polémica? A ver, yo puedo hablar del momento hasta que estuve con Humberto Moreira y del momento que yo fui la coordinadora de un grupo militar que tenía 16 jefes militares y 200 militares retirados bajo su mando y que estaban en posiciones de seguridad, tanto en policías estatales como en policías municipales, como el control de las cárceles, ¿no? Lo que yo viví con Humberto fue una decisión absoluta de él de combate al crimen organizado, que estaba parada cada tercer día por Rubén Moreira. Así de simple. Rubén Moreira era el hombre más fuerte del gobierno de Humberto Moreira. El comandante de la región militar, en ese momento, con el que trabajábamos muy juntos, porque era en realidad el que mandaba todos los... Era el modelo Coahuila le puso el general Galván, y era un modelo muy revolucionario, muy modernizador, porque todos ganaban lo mismo y todos estaban en funciones allá, coordinados por el comandante de la región militar, o sea, había un verdadero mando. El comandante de la región militar delante mío le dijo 6 veces, 7 veces al gobernador Moreira, tú, fiscal,
está protegiendo a comandantes que a su vez están protegiendo a los criminales. Y además el fiscal se llamaba Jesús Torre Charles. Y además tiene un hermano que tiene un grupo especial dentro de la policía, aunque él no está dentro de la policía, que están protegiendo a los Zetas. Y una y otra vez Humberto Moreira le dijo al comandante de la región militar: yo voy a hacerme cargo, yo lo voy a correr, yo voy a ver que eso no pase. Y entraba Rubén, y Rubén lo protegía, y Rubén lo sostenía. Y con esa pared de corrupción nos dimos. Y se dio, estamos hablando del actual gobernador, ¿eh? Y se dio Humberto, Sí. y que salió al final del gobierno. Yo vine a hablar varias veces con el presidente Calderón, y el presidente Calderón me volvió a decir: a ver qué pasa con Torre Charles. Le digo: pues deténgalo, señor, es que necesitamos pruebas. Volvemos a un estilo de gobernar, ¿no? Ahora detienen a quien sea por lo que sea, ¿no? Y luego le encuentran que se robó una engrapadora. Pero necesitamos pruebas mientras tienes una institución Por de eso te dije, inteligencia, ¿no? necesitamos pruebas. Pero yo hablé en Los Pinos una y otra vez con el presidente, como él había hablado a su vez con Humberto Moreira, de la presencia de Torre Charles. Al final de su sexenio, la entonces procuradora Marisela saca una orden de aprehensión contra él y contra su hermano. Sí. Y se diluye cuando llega este gobierno, y entonces encuentran que son inocentes. Y el ya gobernador Rubén Moreira sale a festejarlos, sale a decir que fue una injusticia contra de ellos. Los Zetas eran tan fuertes que ahí encontraron en Coahuila, los marinos casualmente caminando, mataron al Z-40, ¿no? Y luego se robaron su cadáver. Los Zetas eran tan fuertes que ellos asesinaron. Yo creo que por un incumplimiento de un pacto a la llegada. El tema era con Rubén, no era con Humberto, porque habían matado al sobrino, ¿no? Pero ahí tienes toda una institución militar y civil que dice al gobernador, y eso está en mi libro, es que no podemos avanzar porque avanzamos por un lado y por otro lado su fiscal protege a la gente. ¿Y qué pasa? Que el hermano, porque no se movía una hoja en Coahuila, sino pasaba por el escritorio de Rubén. De Rubén Moreira. Rubén cogobernaba. Bueno, pues todo eso lo va a encontrar aquí, Entre Políticos y Rufianos, Crónicas de Impunidad y Corrupción en México, de Isabel Arvide. Me quedan 2 minutitos, Isabel, y no quiero irme sin 2 preguntas rapidísimas. Una, ¿hay salida para esto? ¿Tenemos salida? No lo creo. Definitivo. No lo creo. Y la última, esta es una profesión de riesgo, de mucho riesgo. Y con temas como este y de tus 14 libros atrás, que tienen que ver también con este tipo de cosas, aún más. ¿Miedo? Miedo permanentemente y al mismo tiempo solución del miedo. Vives con miedo y tienes precaución. Pero yo sí quiero decir ahorita que este gobierno es omiso en la protección a los periodistas. Y yo ya me senté con Roberto Campa y ya le hice acusaciones concretas y no las resuelve. No resuelve nada a favor de los periodistas, ni Roberto Campa, ni este gobierno. Lo más que llegan a darte, yo ni siquiera he intentado que te den esto, es un celular donde debes apretar lo que ellos llaman un botón de pánico y te advierten, siempre y cuando no haya una policía corrupta cerca. Dime dónde no hay una policía. Siempre cuando funcione el celular y bueno, y siempre cuando lo atiendan. ¿Quién va a llegar? ¿Va a llegar a protegerte de la policía? ¿Quién va a llegar a protegerte de una autoridad corrupta que tú estás denunciando? No hay decisión, no hay voluntad política de este gobierno para proteger a los periodistas. Por eso el país es uno de los lugares reconocidos en el mundo como de mayor peligro para el ejercicio periodístico. Ahora, yo ya soy muy mayor para empezar otra historia. Otra guerra. Isabel Arvide, un placer tenerte aquí. Gracias a ti. La experiencia periodística que tú tienes es invaluable y aquí está. Gracias. Aquí está marcada en este trabajo. Te agradezco mucho. Yo y espero que no sea la última, claro, que nos acompañes en TVC. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros en Expedientes TVC. Nos vemos la próxima.